Estructura del guión literario. Una de las herramientas para el desarrollo de cualquier animación, de videojuego, de escenografías digitales, de escenografías reales, es precisamente el análisis de la estructura del guión literario, que es la base de desarrollo. Este guión también tiene otras herramientas que vamos a ver más adelante, como es la escaleta. O sea, entre la escaleta y el guión literario podemos armar la estructura general de una producción multimedia. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Estructura del guión literario. 7 pasos para escribir un guión. Primero, definir la idea. ¿Hacia dónde vamos? El tema. ¿Cuál es vamos a decir, la infraestructura, las características, ¿sí?, que tienen que estar consideradas dentro de ese guión que queremos desarrollar, dentro de esa idea, dentro de ese objetivo? El género, o sea, ¿qué tipo de literatura estamos pensando desarrollar? O sea, ¿qué tipo de historia queremos contar? Puede ser ciencia ficción, terror, puede ser historias de vida real, etc. Personajes. ¿Cuáles son los personajes que van a interactuar en la obra? ¿Qué es lo que realmente queremos transmitir al público objetivo? La estructura. O sea, ¿cuántas etapas vienen? ¿Vienen en orden cronológico creciente? ¿Vienen en orden cronológico desordenado? ¿Vienen en orden cronológico retrospectivo o prospectivo, retrospectivo parcial, etcétera? Este tipo de detalles. La escaleta, o sea, la estructura, vamos a decir, que nos permite llegar al objetivo como si fueran escalones de logros y crecimiento durante el proyecto escrito. Y el diálogo. O sea, los diálogos que van a llevarse a cabo en las diferentes escenas que se van a estar grabando directamente. La idea es que la idea debe de haber un personaje y un objetivo. Redacta, por ejemplo, en 10 minutos cuál es tu personaje y cuál es tu objetivo en el guión que elegiste. Puede ser una metáfora, una noticia, una anécdota, etc. Puede mezclar géneros o subgéneros. Debe estar directamente relacionado con el objetivo. La idea debe tener uno o varios personajes y un objetivo para resolver ese problema. Aquí le falta un espacio porque si no se ve muy raro. Luego, la idea debe ser una o dos frases. El tema. No hay temas con significado absoluto o sin significado absoluto. El significado de un tema depende mucho del desarrollo empírico del escritor y del público que recibe el mensaje de ese tema. Lo que hay es una alianza misteriosa y compleja entre cierto escritor y cierto tema en un momento dado. Y también hay una complicidad entre el tema y la audiencia que recibe el mensaje del tema del escritor. El tema. El tema puede referirse a lo abstracto, a los abstractos dominios del alma humana, a la fantasía, a la existencia de muertos o de los muertos, los viajes interplanetarios, los zombies, los viajes al aparato circulatorio del cuerpo humano, las travesías del núcleo al núcleo de la Tierra, las interacciones entre seres digitales y reales, la realidad concreta y cotidiana, la eutanasia, los niños de la calle, los celos, la avaricia, las ideas políticas, el asedio del tiempo,
el duende volador o las brujas, etc. O sea, existe un sinfín de temas que pueden desarrollarse para contar historias. Debe elegirse el área para la que se va a escribir algo. Una obra de radio, una obra de teatro, una estructura para el montaje de un programa de televisión, una pastorela, un cortometraje de terror o de ciencia ficción, una historia para el desarrollo de un videojuego, la historia para la presentación de una maqueta, una novela, una anécdota, un relato de un día, etc. Cualquier área de tiempo, cualquier experiencia, cualquier dato empírico del escritor va a servir para el desarrollo de ese tema. El asunto es la expresión mínima pero cabal y rigurosa de una idea argumental. Se organizan en la escaleta y se detallan en el guión. Según John Steinbeck, es la carne del cuento en una sola frase. Debemos saber bien qué debemos contar. El asunto. El autor de Viñas de Ira pide que el cuento se sintetice en una frase. Aceptemos que se haga en 2 o 3, cuidando que jamás exceda las 6 o 7 líneas. La idea de cualquier cosa que queramos contar debe de estar plasmada en menos de 7 líneas. Máximo 7 líneas. Ya elegida el área sobre la que se quiere escribir, entonces se detalla lo más posible en un párrafo la historia en 3 etapas, sin punto y coma, a renglón corrido: inicio, desarrollo y cierre. Probablemente conforme avanza en las actividades, modifique lo que propuso inicialmente, ¿sí? No hay problema, no es preocupación esa parte. Se puede hacer, ¿sí? Pero hay que tener muy claro el objetivo, hacia dónde va la obra, hacia dónde va el proyecto. La premisa es la intención de reflejar con exactitud los propósitos del autor. La premisa es lo que el autor quiere decir con su obra y debe ser formulada como una proposición en el sentido lógico. Debe estar enunciada de tal manera que contenga en sí misma al personaje principal, el héroe, al conflicto principal y el desenlace de la obra. El personaje o personajes determinan qué personajes participan en la historia. Para cada personaje se deberá definir 2 estructuras: el perfil físico, no muy detallado pero completo, y el perfil psicológico. Define el comportamiento del personaje y trata de analizar por qué actúa de manera X o de manera Y. ¿Cuál es el perfil físico y cuál es el perfil fisiológico de los personajes de la historia? Bueno, hay que clasificarlos en protagónicos y antagónicos. Eso es fundamental. Los protagónicos son los que acompañan al personaje principal para lograr el objetivo. El personaje, incluso el principal, puede ser protagónico o antagónico en algún momento de la historia. Entonces, si va en el sentido del logro del objetivo, es protagónico. Si va en contra del objetivo por algún error, es antagónico. Entonces, por eso es que puede tener esos 2 sentidos. Los antagónicos son los que confrontan a los personajes principales para que no consigan sus objetivos. ¿Qué preguntas debe contestar el guionista? 1. ¿Cuál es el objetivo del guión? 2.
¿Para qué público va dirigido ese guión? 3. ¿Qué temas abarca el guión? 4. ¿Qué vamos a incluir y cuál será el mejor planteamiento? 5. ¿Cómo argumento el planteamiento? 6. ¿Con qué medios contamos para la producción? ¿Cuál es el objetivo entonces del guión? Bueno, es servir de herramienta para medir el presupuesto, saber la cantidad de actores, buscar las localizaciones, escenografías, conseguir los aparatos técnicos adecuados para la grabación. Es lo primordial para que una empresa productora o el director pueda trabajar. Es la piedra angular de cualquier historia audiovisual, su espina dorsal en la que debemos guiarnos. Funciona como la estructura en torno a la cual se va articulando progresivamente la historia, así como los personajes y la trama, para conseguir que el público lo disfrute. Hay que tener cuidado con esto. Cuando nosotros ponemos tramos de la historia protagónicos, vamos en el sentido de conseguir el objetivo. Pero si algunos tramos son antagónicos, vamos en contra de conseguir el objetivo, pero siempre la historia deberá avanzar en términos de al final llegar a tratar de conseguir ese objetivo. Se puede lograr o no, pero podemos quedar en el camino del logro. No necesariamente llegar a conseguir el objetivo, pero sí que se está buscando llegar. Ejemplo, el trama del Señor de los Anillos, en donde en las primeras películas no se lograba el objetivo, pero se acercaban a conseguirlo. Estaban llevando esta parte precisamente. ¿Para qué público va dirigido el guión? Corresponde a la audiencia a la que busca impactarse con el guión al transmitir la historia. Esta audiencia puede estar segmentada por nacionalidad, edad, sexo, estado civil, intereses y o gustos, personalidad, estilo de la vida, valores, estatus socioeconómicos, estrato social, profesión, etc. Ojo, algo muy importante aquí, la cultura local. La cultura local incide fuertemente sobre esta forma de hacia dónde debe ir dirigido el guión. Por ejemplo, la edad de 15 a 25, de 25 a 35, 35 a 45, 45 más. Y esto nos puede llevar incluso esos desgloses que desarrolló Piaget en el desarrollo humano, de cómo se iba dando desde el preescolar hasta la adolescencia. Bueno, eso también nos marca etapas que nos marcan diferentes formas o estructuras de la audiencia y de hacia dónde debemos dedicar ese guión. El gusto puede ser, por ejemplo, jugadores, gamers, geeks, aficionados a la tecnología, tribus urbanas, etc. Y esto nos va a llevar a lograr captar ese público. ¿Qué temas abarca el guión? Bueno, el guión debe contener división por escenas e información sobre acciones entre los personajes, descripciones del entorno y otros detalles útiles y necesarios para llevar a cabo la obra al soporte requerido. Imagen y sonido, solo imagen y o solo sonido. El texto escrito donde aparecen recogidos todos los detalles necesarios para la interpretación de la propia obra. El nombre de la obra, el argumento, los personajes, el acto, la escena, el cuadro, los diálogos, las acotaciones, los parlamentos, etc. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. ¿Qué vamos a incluir y cuál será el mejor planteamiento? Bueno, tenemos que incluir el nombre de la obra, como su propio nombre nos indica. Con el nombre del guión nos referimos al título de la obra escrita. Suele ser el mismo que se va a utilizar o que se utiliza en los carteles de las funciones en directo. El argumento.
El argumento nos indica los diferentes hechos que se van a representar en la obra de teatro, o lo mismo, o es lo mismo, la trama de cada uno de los actos. Suele estar escrito con total unidad y claridad. Si se trata de una comedia, lo más probable es que el argumento se presente en un tono lúdico. Sin embargo, si la obra es de tragedia, se utilizará un tono más serio para su presentación. A cada guión se le dará un estilo particular según el argumento. En concreto, habitualmente se suelen mezclar y combinar diferentes tonalidades dentro de una misma obra y para un mismo argumento. Los personajes es la descripción de cada uno de los protagonistas de la obra. Todos ellos están de una manera u otra involucrados dentro del propio argumento. En el teatro tenemos diferentes tipos de personajes, principales, secundarios y ambientales. Los principales son más importantes a lo largo de toda la historia. Sin ellos no se entendería la obra. Los secundarios acompañan y dan relevancia a los principales, mientras que los ambientales solo aparecen en momentos determinados y cuando se les necesita. Cada uno de estos personajes cuenta con una identidad muy definida, desde una edad concreta hasta la forma de hablar, su personalidad y sus creencias socioculturales. Es por eso que el guionista debe de adentrarse en el estudio de sus personajes, desde su historia, desde su nacimiento hasta el momento en el que va a intervenir en la obra. No tanto describirlo en la obra, sino que sea conocimiento del guionista para que pueda entender la forma en que el personaje va a interactuar en esa obra. El acto. Se llama acto a cada una de las partes en las que se divide la obra. A su vez, cada acto se divide en cuadros y escenas donde se desarrolla un problema, situación o incluso el desenlace de un conflicto. Podrás reconocerlos fácilmente por el cambio de escenografía y el propio desarrollo de la obra. O sea, cuando tenemos un objetivo parcial que se va a cumplir y llegamos a cumplirlo y después nos vamos a seguir con el trama hacia el objetivo general y cambiamos hacia otro objetivo parcial, estamos haciendo un cambio de acto en la obra. Esa es la parte que se tiene que definir. El público tendrá la sensación de que los actores van viajando de un espacio a otro en cada uno de los actos. Entre acto y acto, lo normal es que haya un cambio total de escenografía. Hago la aclaración de que esta grabación se está haciendo directamente frente a grupo, por lo que se pueden escuchar por ahí algunos murmullos, algunos movimientos. Seguimos. Las escenas. Las escenas son una de las estructuras más básicas. Los actores aprenden sus diálogos ensayando cada una de las escenas. Si fueran actores digitales, las escenas deben de estar perfectamente definidas en los guiones, en las escaletas, en el storyboard, para que puedan en un momento dado incluirse los diálogos o los comentarios en el momento justo de la obra para la cual fue creado esa estructura o ese diálogo o ese cuadro de información. Los cuadros. Este elemento se ha comenzado a utilizar en la actualidad dentro del guión. Aunque es una unidad totalmente independiente, cada cuadro está compuesto por un planteamiento, desarrollo y desenlace. Incluso puede tener varias escenas a la vez. El diálogo son todas las palabras que forman parte de la obra, todas esas expresiones escritas, verbales, que tienen que aparecer en la obra, ya sean dentro de cada escena o que se escuchen en off, ¿sí?
por parte de un narrador. O sea, es parte de lo que es la forma de la comunicación que se logra con el público a través de esas frases o de esa información, de ese contexto que se pretende desarrollar en la obra. Acotaciones. Las acotaciones son aquellas anotaciones que hacen referencia a ciertos aspectos que conformarán las escenas o los actos. Nos referimos a las entradas de los personajes, ciertas expresiones, cambios en la escenografía o las ubicaciones de los actores. Los parlamentos son todas aquellas expresiones verbales que tienen los propios personajes y pueden ser en forma de diálogos, monólogos o aparte. Un simple es parte de lo que es un parlamento y que le da contexto a lo que estamos queriendo comunicar al público. Como argumento, el planteamiento, ¿sí? Un argumento debe incluir la estructura básica de la historia. Su contenido tiene que limitarse a una introducción, mostrar los acontecimientos esenciales y el desenlace final. Básicamente debe seguir los tres momentos de una narración: principio, nudo y desenlace. Con base en Aristóteles, el principio de cómo nace la historia es la forma en que nace, cómo se estructura el origen de la historia, desde qué punto voy a empezar a narrar, desde qué punto voy a empezar a presentar. El nudo es lo que va a mantener al espectador para que el personaje consiga el objetivo, y cuando el personaje alcance el objetivo, siempre el protagonista deberá conseguir dicho objetivo. Enfrenta al protagonista con el antagonista como algo que lo obstaculiza a poder lograr dicho objetivo. Y el desenlace es cómo cambia el protagonista al conseguir dicho objetivo. Como argumento del planteamiento, la estructura clásica de la narrativa nos lleva al primer acto, del inicio al segundo acto, que pueden ser muchos actos en el segundo acto, que es el nudo, que es el primer giro, segundo giro, tercer giro, cuarto giro, hasta el clímax, que es el punto máximo donde pensamos que todo se va a perder y que tiene que llegar al tercer acto, que es un desenlace, en donde se da la resolución realmente y se encuentra la fuerza para continuar la fábula, ¿sí? El ejemplo, se gana o se pierde. En lo que es el nudo, es un conflicto entre enemigos, entre protagónicos, antagónicos, obstáculos, aliados. El camino es en el camino, y esto es la primera tentativa, las dudas, el riesgo, los peligros de querer dejar de lado el objetivo porque se sienta demasiado fuerte, demasiado pesado. Sin embargo, es lo que se tiene que llevar hasta que se enganche al público y se le puede llevar a ese clímax. Y bueno, el acto inicial, que es la presentación, es presentar al personaje, su mundo, sus habilidades, sus problemas, sus fallos, sus deseos, el objetivo, los obstáculos a los que se va a enfrentar y el evento o decisión. Como argumento, el planteamiento es una historia resumida como estructura inicial para la elaboración del guión literario. Mantiene un orden y forma secuencial en la cual se presentan las acciones y personajes principales que protagonizan el relato. En la narrativa clásica se encuentra a partir de tres bloques principales. El primero, que es el inicio, y se hace una historia del personaje principal, su contexto sociocultural y un conflicto relacionado con el personaje, que funciona como un incidente clave o detonante de la historia que se quiere contar. El nudo, que es el segundo bloque narrativo en el cual se da forma a la trama de la historia, se expone, aparecen los aliados y antagonistas del personaje principal, las pruebas y el desarrollo de la historia, que usualmente acaba en una tensión o clímax del conflicto para luego pasar al último bloque narrativo conocido
como el desenlace. El desenlace, que está entendido como la resolución del conflicto inicialmente expuesto. Para un producto audiovisual corto, un argumento puede estar redactado en 1 o 2 páginas, no incluye diálogos. El desenlace normalmente es un análisis, es una conclusión. ¿Con qué medios contamos para la producción? Bueno, se debe hacer la revisión de la escena por escena. Se puede incluir también algunas indicaciones de cámara e incluso destacar en mayúsculas algunas necesidades. Por ejemplo, si hay algunos objetos o necesidades de efectos, aunque no llegaría a ser exactamente un guión técnico, sí que tiene indicaciones para el director. Y obviamente no todos los guiones de producción son iguales. Cada director tiene una forma de trabajar, pero al final de lo que se trata es de que esta versión del guión ayude al equipo a hacer su trabajo. ¿Qué preguntas debe contestar el guionista? Un gran defecto de muchos programas es que el locutor o presentador nos va diciendo exactamente lo que estamos viendo, cuando debería completar o complementar a la imagen con información adicional. Cuando se escribe un guión y al grabar un programa, mantenga estas 6 preguntas en su mente. ¿Cuándo se va a desarrollar? ¿Dónde se va a desarrollar? ¿Quién lo va a desarrollar? ¿Qué es lo que se va a desarrollar en él? ¿Por qué se va a desarrollar esto? ¿Y cómo es que se va a lograr? ¿Cómo se va a desarrollar? La escaleta sitúa al trama en una secuencia de escenas que son la guía para el desarrollo del guión. Con la escaleta se puede ver paso a paso ese guión. Y esto de la escaleta es lo que veremos en el siguiente video. Hasta aquí este video. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.